También se hacen variaciones. Hoy en día ya como todo lo que es poliedro ya está casi estudiado y generado unas variaciones increíbles. Hoy, por ejemplo, se hacen este tipo de variaciones. El icosaedro, pero en el interior, observen, incorporo figuras o superficies de plegado corrugado, o en el caso del octaedro, observen que tiene también una superficie con plegados y corte. Y quien lo realiza es Tomoko Fuse, y está en el libro de origami espiral, que esto también voy a ponerlo en el aula como bibliografía. Pensando en el uso que le podemos dar en la arquitectura o su aplicación, nos interesa más este tipo de generación de origami modular, pensando que tal vez estructuralmente necesitamos estos plegados en el borde, pero en el interior podemos libremente agregar otras superficies y generar un espacio interior que sea de interés para nuestro tema de arquitectura. Otras variaciones que se pueden realizar. En este caso, se parte de un tetraedro, que es esta parte triangular que se ve, y lo que varía es la conexión entre tetraedros. Este tetraedro está también en este libro que voy a subir en la colección de origami, y que a su vez los conectores tienen nombres diferentes, conectores largos y cortos. Este código es el nombre del elemento que une una unidad tetraedro con otro. Esta es otra, pero la unión también es diferente. Y también encontré en YouTube este link donde le enseña a doblar uno de estos tetraedros. Entonces, teniendo la unidad y sabiendo cuántas veces debo doblar, ya lo puedo hacer a la conexión de acuerdo a cómo me indica en el libro Tomoko Fuse. Esto me va a dar a mí libertad para conectar de la forma que me interesa y lograr espacios arquitectónicos. Otro tipo de variaciones que son, por ejemplo, en el caso de la derecha, 5 esferas, y le llama de persistencia. Esos son nombres que le pone el autor. Cada una de las 5 esferas consta de un cubo, un octaedro y un dodecaedro rómbico, uno encima del otro. Es lo que se ve. O el de la derecha, que puede ser de otra manera, donde hay una combinación de dodecaedro rómbico con una esfera de papel. O sea, se va consiguiendo en la combinación de los distintos poliedros espacios y morfologías diferentes. Eso es lo que a nosotros como arquitectos o como estudiantes de arquitectura para aplicación en construcción o edificio nos interesa. Este tipo de módulos, fíjense qué lindo que es bastante sencillo, el módulo de Fumiaki Kawahata. Y lo que hace, fíjense en la primera fila del gráfico de la derecha, son plegados que nosotros ya hicimos en el corrugado doble. Y combinando esos plegados, se puede lograr, fíjense, con 6 unidades, un ensamble que ya es diferente, ya no es con bolsillos y con solapes, sino como una superposición, y a su vez eso lo rigidiza, y se puede conseguir espacios o formas, morfologías interesantes. La selección de plegados modulares lo hice pensando en la posible aplicación que podríamos darles en arquitectura. Esto de antiprisma, que ya lo vimos la clase pasada, quiero mostrarles porque también se puede hacer modularmente. Dijimos que el antiprisma o prismatoide es un poliedro que se caracteriza por tener 2 caras iguales, paralelas, en las bases, que a diferencia del prisma están giradas y reunidas por medio de triángulos.
Las caras laterales son triángulos que unen dos vértices consecutivos de una base con el vértice correspondiente de la otra. Hasta acá lo habíamos visto en la clase anterior. En un antiprisma recto, las caras laterales son triángulos isósceles. Es el caso de lo que está a la derecha. Iguales. Si los triángulos son equiláteros, el antiprisma es uniforme. En el caso de la izquierda, se trata de un antiprisma con poliedros semiregulares. Bueno, ¿y quién lo descubrió? Kepler. Esto se puede hacer con origami y es una superposición de dos antiprismas de bases cuadradas. Ejemplos de aplicación en la arquitectura: se puede ver, por ejemplo, el Centro Cívico del Bicentenario en Córdoba, que un poco, si uno lo compara con esta superposición de antiprisma, es bastante similar en cuanto a la resultante morfológica. Yo diría que es casi exacto. La organización de las perforaciones, esto ya es una parte descriptiva de lo que sucede en las caras, con el patrón básico romboidal de teselado árabe, permite plantear situaciones de aparente tridimensionalidad visual. Esta trama, que en realidad es un simple tabique perforado, ejecutado con hormigón autocompactante, se transforma en un parasol, que ha permitido bajar drásticamente el acondicionamiento climático interior. Entonces, no solo sería el estudio de la morfología, sino también de las caras. Y allí ustedes pueden aplicar otro tipo de estudios de perforaciones con cierto criterio debido a la necesidad de adaptarse al clima o algún tipo de estudio biomimético que ustedes quieran enfocar con el modelo. Este ejemplo, que también es un prismatoide de Calatrava, lo habrán visto ya, son prismatoides de base pentagonal, compuesta por 9 módulos de prismatoide pentagonal geométricamente iguales. Cada uno consta de 6 plantas, porque son en cada bloque, se van variando de a 6, y cada nivel gira 162 grados con respecto al piso anterior. La rotación total entre la planta inferior y la parte superior del edificio es de 90 grados. Y bueno, ustedes ya conocen esta resultante. Esta foto también de Calatrava. Y básicamente, si uno se pone a ver los antecedentes de estos tipos de ejemplos arquitectónicos, ya hace mucho, en el año 97, por ejemplo, Peter Eisman se basa en los plegados de tipo girado o de polígonos girados. Este ejemplo todavía es mucho antes, ¿no? Fíjense en cómo estudia estos poliedros, pero cambiando dimensiones, logrando distintas caras de distintas figuras geométricas. Este es un ejemplo más reciente que está construido. Es de Arata Isozaki. Estructura metálica, tiene 100 metros de altura. Está conformado por 57 paneles triangulares de titanio, con un espesor de 1,5 milímetros y su forma es tetrahelix. La verdad que en el paisaje yo lo vi y parece una cosa extraña, ¿no? Realmente hay que tener cuidado cuando inserta formas extrañas en una urbanización tradicional. Pero es una escultura y en eso se puede justificar esta forma no acorde al contexto. Y acá yo les quiero mostrar algunos ejemplos bastante escrita, con mucho texto, porque también es importante conocer el análisis de por qué utilizan de repente estas formas o estos modelos modulares que se basan en plegados. Este ejemplo, ustedes ven acá, que es de un estudio que trabaja mucho con diagramas, parte, por ejemplo, de un estudio, acá lo dice,
Al hacer esta tabla de usos, acá en esta grilla que se ve a la izquierda superior, y su franja horaria, y de acuerdo a eso hace un diagrama. Y si nos fijamos en la superposición de los horarios en la cuadrícula, en la columna, lo rojo, ven, lo verde, lo amarillo, esta se acaba materializando y se convierte en la maqueta, esta de la derecha, y articula este mecanismo desde el punto de vista formal, y se parte de una retícula de rombos. En general, parte de la cuadrícula y lo va desplazando y genera estos rombos. Luego lo lleva a la gráfica. Recuerden que un estudio trabaja con diagramas para lograr una morfología. Con todo eso, con todo el estudio previo, se crea a partir del dinamismo la actividad de la gente, el flujo de tráfico tanto terrestre como marítimo, y se genera esta cuadrícula, que al ser movida y manipulada con una intención formal, se observan formas de diamantes entre los cuadrados. Este movimiento genera la forma de la cubierta, que se transforma en una montaña de desplazamiento y circulaciones varias. ¿Cómo logra esta morfología de la cubierta? Basado en un estudio de tráficos de personas y de elementos por esa zona. Y logra una zonificación de esta característica tanto en planta como en corte. Pero se basa en modelos de estudio en papel, ¿no? Por eso es que nos interesa, cómo a veces el estudio con papel modular y a su vez transformando esas formas de acuerdo a algún criterio, se logra también un concepto en la arquitectura. Otro modo de trabajar a partir de papel y de una forma poliédrica, por supuesto, parte de una célula inicial. Y fíjense cómo logra una grilla, luego estudia en forma digital, moviendo el punto central de los tamaños del cubo. De acuerdo a eso, se pueden generar distintas alternativas. Si uno lo hace con Grasshopper, se puede generar fácilmente. Y luego ya lo llevamos a una materialización con papel y se logra, fíjense en qué interesante ese espacio. Por supuesto, esto es un pabellón, pero de repente podemos también pensar en un espacio semicubierto o cubierto con ciertas características similares a estas. Este pabellón y esta forma tan pura no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de poliedros. Es de Buckminster Fuller, es dentro del campo de los poliedros y de las esferas, muy utilizados y muy conocidos. Este es el modelo que se hizo para la Exposición Universal de Montreal en el año 67 y se realiza en Canadá. Y fue una esfera geodésica, la más grande e icónica, que realiza este arquitecto. Una estructura de acero con células cilíndricas de más de 65 metros de diámetro y 73 metros de altura, conocida como la biosfera de Montreal. Geométricamente, la cúpula es un icosaedro con 20 caras, cada una formada por la intercalación de pentágonos, acá en la gráfica de la derecha se ve, en una rejilla hexagonal. A su vez, las caras se dividen en triángulos equiláteros. Parece muy actual, ¿no? Pero miren de qué fecha estamos hablando. Buckminster Fuller, lo más conocido de él es esta cúpula geodésica. Y no podemos dejar de comentarles sobre esto porque ha sido, miren, 300.000 veces utilizados en el mundo. Y su continua influencia
en las distintas generaciones de arquitectos. Hasta actualmente se utiliza, digamos, la inspiración a le dicen esfera folieros, ¿no? Así le llaman, ya en términos más cotidianos. Y básicamente porque habla también de un planeta sostenible. Y se hizo varias modificaciones a este pabellón, que se hizo en el año 68, conocida como la biosfera, y se utilizó como actividades recreativas. Luego se convirtió en un ecosistema de plantas y aves por las condiciones interiores que se recreaba dentro de la burbuja. Dicha burbuja de metal alberga hoy museos sobre el medio ambiente, o sea que hasta hoy en día tiene el espíritu de quien lo ha creado. Otro ejemplo es un prototipo solar autosuficiente instalado en el puerto deportivo en España, en el marco del Congreso Internacional. Durante un año se utilizó como sala de control para la realización de pruebas y el seguimiento de una serie de proyectos relacionados con la gestión inteligente de la energía. Es del año 2012. Es del arquitecto Rodrigo Rubio. Y acá un concepto que algunas veces lo habremos escuchado, donde el autor habla de que la forma sigue a la energía. La fachada se abre reaccionando al recorrido solar, como está en la gráfica inferior, activándose y haciéndose permeable al sur e inhibiéndose y haciéndose hermético al norte. Recuerden que está en el polo norte, ¿no? El comportamiento de esta piel transparente capitaliza los procesos energéticos que la rodean y la constituyen. Se trata de un sistema constructivo basado en un componente repetitivo, pero cambiante, capaz de adoptar las lógicas de la escala a solucionar. A ver si tenemos otra imagen. Este video que cuenta el autor por qué lo hace de esa manera. El proyecto nace como una segunda versión de la Fab House, un prototipo de casa solar presentado en la Solar Decathlon de hace 2 años en Madrid. Endesa, interesada en el proyecto y con motivo de las Smart Cities de Barcelona, acude al IAC para obtener una segunda versión de esta Fab House. Mientras que la primera Fab House era no estandarizable, este prototipo, el pabellón Endesa, es un modelo exportable pensado en módulos aplicables a distintas escalas. Tenemos una estructura ortogonal y a esa estructura se le añade los módulos. Un sistema que es adaptable para cualquier diseño, cualquier edificio. Lo que hemos hecho es reducir todos los mecanismos de proyecto a un solo módulo. El módulo base, que es el módulo que se va repitiendo en toda la estructura y que con las mismas lógicas va adaptándose a las distintas orientaciones. Se abre más hacia el sur para que entre más sol de invierno y se va cerrando hacia el oeste para protegerse del sol de verano. Cada módulo integra esa lógica de captación fotovoltaica, diseño pasivo de protección solar. La misma lógica de geometría y de construcción se va adaptando a todas las distintas necesidades del edificio, a todas las distintas orientaciones, para simplemente variando gradualmente la forma y variando gradualmente la disposición, conseguir un efecto unitario, pero que a la vez está respondiendo de una manera adaptada, de una manera local, a las necesidades de cada punto. Una forma de explicar el funcionamiento y el diseño de la casa solar sería a través de sus orientaciones. Tiene 2 orientaciones sur y 2 orientaciones con componente norte. La orientación, digamos, que miran al sol son aquellas que los paramentos salen más. Esto con el objeto de que en invierno, si el sol está abajo, pueda entrar dentro del edificio. Sin embargo, en verano,
las ventanas están sombreadas, por lo cual nos protegemos del sol y no ganamos energía. Al fin y al cabo, ganar energía en invierno y no ganarla en verano. Lo que es el norte, lo que hacemos es la parte más austera del edificio y aprovechamos para albergar las instalaciones. Esas instalaciones nos sirven de colchón, de barrera térmica ante la pérdida de energía, sobre todo de invierno, donde nunca va a dar el sol. Lo primero que hemos hecho ha sido trabajar con un material solar, que es la madera. Es un material que nos proporciona unas condiciones para la edificación excelente. Es ligera, nos permite también trabajarla de una forma rápida, aparte de que es un material que cultivado no se agota, es renovable. Otro aspecto muy importante de la construcción del pabellón es lo que se deriva del mundo de la fabricación digital, de controlarlo todo a través de software y mandarlo a cortar a máquinas, de tal forma que las piezas ya vienen preparadas, ya vienen cortadas. De hecho, estamos hablando de una arquitectura de ensamblaje, donde las piezas ya vienen preparadas y se ensamblan en obra. Eso lo que ha hecho posible es que hayamos construido el pabellón en solamente 23 días. Es decir, no se exportan planos, no se exportan ladrillos, lo que se exporta es directamente las lógicas en crudo. El pabellón está pensado para ser energéticamente autosuficiente, produce en torno a 20 kilovatios, que es algo más de lo que consumen 2 casas. 3 campos fotovoltaicos, uno plano en cubierta y 2 integrados en los módulos de las fachadas, uno para recoger el sol de la mañana y otro para recoger el sol de la tarde. La monitorización del consumo se hace en tiempo real, es decir, todos los ordenadores y los sensores están conectados a los campos fotovoltaicos y a los aparatos de consumo, de manera que medimos en cada momento qué se está consumiendo y qué se está produciendo para tomar decisiones estratégicas de dónde debemos consumir más o dónde debemos consumir menos. Frente a esto que se decía en el siglo XX de la forma sigue la función, en el siglo XXI la arquitectura debe explicar que la forma sigue la energía. Este es otro ejemplo, también basado, en realidad lo que en arquitectura encontramos como ejemplo no habla, o sea, no es el plegado modular tal cual vimos en los plegados anteriores, de formas poliédricas. Lo que nos interesa es rescatar a veces el concepto de cómo ensamblar módulos que pertenecen o que posibilitan la construcción de un poliedro determinado. Eso se puede trasladar a arquitectura, tal vez no directamente, pero sí, como en el caso del ejemplo anterior, donde se construye de manera modular. Ese concepto de cómo puede ser construido modularmente puede basarse en algunos de los conceptos de plegado modular. Pensando en eso, seleccioné algunos ejemplos que posiblemente se pueda lograr con más facilidad si uno tiene conocimientos de plegado modular. Este ejemplo, Casa Cubo, en Holanda, también son cubos convencionales que girado a 45 grados y está apoyado en una columna hexagonal. Y si uno piensa cómo se puede enlazar o cómo se puede unir un cubo con otro, desplazándolo y demás, se puede lograr cierta variedad morfológica con poliedros sencillos. E incluso para poder maquetar, podemos trabajar con origami, sabiendo, por ejemplo, doblar un cubo en origami, uno puede fácilmente lograr un modelo tridimensional con esta técnica. Pensando en eso, puse algunos ejemplos que les pueda servir. Este caso, por ejemplo, dice que son 32 cubos unidos unos con otros.